Gracias, congresista. Sí, por cortesía es que hemos hecho, hemos accedido a la participación de usted, señor abogado. Me refería Le pido, a por favor, que pueda precisar sus respuestas, porque también están los congresistas que van a participar en otras sesiones de las comisiones. Sí, señor presidente, muchas gracias. Lo que pasa es que no terminé la idea, ¿no? Yo entiendo la preocupación del señor Mulder, pero el tema era otro, ¿no? Cuando uno sustenta un informe y dice el informe, lo que pone por encima del informe es su prestigio, ¿no? Entonces, no es que uno hace en función de las personas que lo contratan o de los honorarios, sino hay 30 años de experiencia, 30 años de docencia que están acá. Puede que a uno le guste, puede que no le guste, puede que lo comparta, puede que no lo comparta, pero es un tema académico. Yo no encuentro, y será cuestión de volver a leer el artículo 62 de la Constitución, y no pretendo debatir con absolutamente nadie, menos con un señor congresista de la República, pero el artículo 62 dice lo siguiente: la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Me parece que un proyecto de ley que dice se prohíbe contratar es inconstitucional, porque no está dentro de esta norma. Es todo lo que he dicho. No es un tema político, no es un tema de debate, no es un tema que tenga nada que ver más que eso. Entonces, cuando se establece en la norma una prohibición absoluta y se justifica esto como una limitación, se están haciendo dos conceptos diferentes. O se limita y se regula o se prohíbe. Pero la prohibición absoluta no está prevista en la Constitución. Y yo terminaría, señor presidente, agradeciéndole su paciencia y la paciencia de la comisión, señalando lo que dice el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone, que la convención que rige para el Perú, que dispone que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas, de enseres o apartados usados para la difusión de información o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas o opiniones. Me parece, con todo respeto, que cuando se prohíbe la contratación de publicidad estatal es un modo indirecto de restringir la libertad de información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Nosotros estamos analizando la observación del Poder Ejecutivo. No estamos analizando otras, digamos, propuestas legislativas. Lo que el debate de hoy es analizar la observación que ha formulado el Poder Ejecutivo, y esto será sometido a un posterior debate con los miembros de la comisión y se respetará la decisión de la mayoría. Pueda continuar el señor Jorge Vaca. Gracias, presidente. Quiero referirme a algunas cuestiones que se han mencionado con relación al tema de la revolución digital. Quienes lideran la revolución digital en este país, valgan verdades, son los mismos medios tradicionales, porque las páginas web, las páginas web más visitadas son justamente las de diarios y radios y televisoras de este país. El proyecto no habla de digitalización. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración a un comentario del congresista Mulder. El apagón analógico no supone que nuestras plataformas vayan a irse a la Internet, sino a la digitalización como concepto de tecnología televisiva, es decir, a la televisión digital terrestre. Vamos a seguir transmitiendo de la misma manera, pero en digital y con una licencia otorgada por el Estado. Pero, repito, acá no estamos hablando de revolución digital ni de plataformas digitales, porque si es que yo contrato con la plataforma de Internet o de Facebook o de Twitter o de YouTube una campaña comunicacional, eso involucra la contratación con un privado y por lo tanto estaría prohibida por este proyecto de ley, por esta autógrafa. Repito, no estamos hablando de plataforma digital. Lo que el proyecto o la que la autógrafa señala es que está prohibida la contratación con privados, digitales, analógicos, paneles, extranjeros, nacionales. Lo que señala el autógrafa es que solamente se van a utilizar las plataformas públicas, me refiero a la radio y televisión del Estado y a las
plataformas o redes sociales que tenga implementada la institución. Nuevamente, no es que estemos hablando de esta revolución digital que todos saludamos y que cualquier campaña comunicacional incorpora como complementaria de los medios tradicionales. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se utilice las redes sociales establecidas por las propias dependencias para comunicar, lo cual no tiene sustento técnico. Llevándolo a un ejemplo, es que en lugar de llevar adelante las campañas comunicacionales de la marca Perú en el Perú y en el extranjero, que como mencionaba el congresista del Águila, han permitido que lleguemos a los 4 millones de turistas y ojalá lleguemos a la meta del bicentenario de los 7 millones de turistas al año, ya no se difundan como se vienen difundiendo, ya no se contraten como se vienen contratando, sino que se difundan por la web o por el Twitter del ministro. Eso es lo que es. No estamos hablando de revolución digital, insisto. Y estamos hablando de una prohibición. Y aquí voy a permitirme, presidente, llamar a la reflexión de los congresistas integrantes de la comisión, porque yo tuve la oportunidad de presenciar el debate cuando fue proyecto ante la comisión permanente. Y más de uno de los congresistas que finalmente votó por la aprobación del proyecto, cuando es que tomó el uso de la palabra, decía: tenemos que regular, tenemos que reglamentar. Prohibir no es regular y prohibir no es reglamentar. Este proyecto, esta autógrafa, la insistencia que se pretende es respecto de una prohibición absoluta, una prohibición que impediría que los medios tradicionales, los que más acogida y audiencia tienen a nivel nacional, sean utilizados por el Estado para anunciar sus campañas. Esto es importante, por eso es que mencionaba, y está todavía aquí presente, Edgar Guevara. Edgar Guevara representa a 700 radios y canales de televisión de provincias. Ellos tienen una posición y la han expresado ante la comisión y la han expresado públicamente y con cartas dirigidas a congresistas. Esta norma lo que hace es impedir que justamente las plataformas que más acogida tienen, que más audiencia tienen, que más confiabilidad generan, sean utilizadas por el Estado para anunciar. Hablando de plataformas digitales, durante el proceso de juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 3 de cada 5 noticias que se difundían en redes eran falsas. Repito, 3 de cada 5 noticias eran falsas. Vamos a imaginar que una campaña de comunicación de una epidemia o de un tema de salud en una determinada región del país solamente se puede anunciar en las redes sociales de las dependencias públicas. Imaginemos la cantidad o la exposición que tendríamos a información falsa, a tergiversión, y los medios privados no poder ser utilizados por el Estado para anunciar. El tema aquí, repito, es que nosotros, y reitero, yo represento a las radios y televisoras que represento, y el doctor Aníbal Quiroga viene como un profesional especializado en un tema constitucional, porque esto tiene un matiz constitucional. Qué lástima que no se ventile o que no se revise, por ejemplo, en la Comisión de Constitución, porque esto tiene un serio tema constitucional, y por eso es que ha venido el doctor Quiroga. Pero fuera del tema de derecho y del tema constitucional, aquí hay una cuestión de comunicación. No va a haber campaña efectiva por parte del Estado si es que se prescinden de los medios privados. No puede existir. Y lo importante, a pesar de que a veces pareciera que no es lo cómodo, es que esta cuestión se debata, que esta cuestión permita la apertura y la posibilidad de que nosotros, los privados, con legítimo interés, las entidades del Estado que se van a ver directamente perjudicadas con esto, tengan la posibilidad de presentar su posición. Eso es lo que no pasó la primera vez. Y ese es el grave riesgo que corremos a partir de una insistencia. Repito, esta autógrafa lo que propone es una prohibición y no existe regulación ni reglamentación, es prohibición. Y eso es lo que tiene que estar ventilado. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Jorge Vaca. Hay que hacer algunos comentarios también desde la autógrafa observada.
también el artículo 4. Hay casos excepcionales, no es una prohibición al 100%. Doctor Walter Gutiérrez. Le pido una interrupción al congresista Mauricio Mulder. Señor defensor del pueblo. Sí, la posición de la Defensoría ha quedado explicitada en mi primera intervención. Voy a aprovechar apenas un par de minutos y la paciencia de todos los congresistas para señalar un par de cosas. En primer lugar, hoy día yo escucho decir que todos estamos de acuerdo con regular. ¿Eso es verdad? ¿Eso es cierto? Si eso es cierto, yo quiero preguntar lo siguiente. Han pasado 12 años y que yo recuerde, no he visto ningún medio que se haya ocupado o preocupado de señalar que no se había regulado la ley. Porque justamente eso es regular. Entonces vamos a decir las cosas también con su nombre. Porque la Defensoría, ya lo hemos dicho, no estamos de acuerdo con el proyecto de ley en todos sus extremos, y como ha señalado el congresista Edmundo del Águila, la gran virtud es que pone el tema sobre la mesa, pero lo que no está de acuerdo la Defensoría también es que no se haga nada, y que digamos vamos a regular y vamos a debatir, pero no hacemos nada. Eso no estamos de acuerdo. Yo creo que esta es una oportunidad, desde luego, para debatir, pero también para empezar a hacer cosas. La primera de ellas es pedirle, con un carácter perentorio al Ejecutivo, que regule esta ley mientras vamos debatiendo, si es que hay que debatir, y poner un límite también a este debate. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que no es posible que se incumpla la norma porque sucede que la necesidad de información que reclama o que demanda esta norma y que demandará una norma futura, tiene que ser una información accesible. La actual situación es la garantía de que no se informe porque hay un agolpamiento de información y solamente usted tiene que hacer una especie de minería de datos para poder recién tener la información que permita evaluar la eficiencia, que permita evaluar la conveniencia de la publicidad estatal. Y también decirle a los medios que sucede que existe el artículo 14 de la Constitución y hay un deber de colaboración. Deber de colaboración que en una interpretación, ya que estamos hablando de derecho constitucional, pro homine, tiene que interpretarse en el sentido que en situaciones de desastre no es que me van a contratar. En situación de desastre hay que colaborar y hay que participar con la difusión. Y termino con esto, presidente. Sigo creyendo que toda política pública lleva implícita la necesidad de comunicar para hacer más eficiente esa política pública. Por lo menos la visión de la Defensoría es que en el estado actual de las cosas es verdad que viene avanzando la digitalización. La ley se denomina Ley Muro. Cada 2 años se duplica la capacidad digital. Pero eso sucede en los países desarrollados. En los países subdesarrollados yo no estoy tan seguro si la ley Moore se aplica exactamente con esa aceleración. Pero en cualquier caso, el estado actual de las cosas no permite echar mano de los instrumentos o de las plataformas digitales. Y en cualquier caso, esas plataformas digitales que están desarrolladas no son, lamentablemente, en este momento del Estado. Por lo tanto, la Defensoría considera que hay tareas para la prensa, hay tareas para el Ejecutivo y hay tareas para el Legislativo que tienen que ver con debatir este tema y hacer algunas matizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Walter Gutiérrez. Agradecer a los invitados por participar en esta sesión importante para analizar las propuestas y sobre todo opiniones de ustedes, nuestros invitados. El congresista Mauricio Mulder me pedía el uso de la palabra. Presidente, antes de terminar, simplemente una pequeña réplica que me veo obligado a hacer. En primer lugar, el distinguido abogado, el doctor Quiroga, debe haber leído el artículo 11 de la Ley de Contratación y Adquisición del Estado. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 impedimentos, que es lo mismo que prohibir, ¿no?, dentro del marco de las contrataciones del Estado para que los funcionarios públicos se tengan que sujetar a ellos. De manera que sí hay prohibiciones, sobre todo cuando se trata de cautelar la transparencia en el Estado peruano. Por ejemplo, uno no puede contratar
con una empresa en donde tiene un familiar. Por ejemplo, uno no puede ser proveedor del Estado y contratar con una entidad de la que ha sido miembro o titular. Bueno, hay un montón de impedimentos, pues, así que la prohibición sí existe, sobre todo cuando se trata de los dineros públicos. En segundo lugar, presidente, el día de ayer ha salido una resolución en el Diario Oficial del Peruano en la que la congresista y vicepresidenta de la República, la señora Mercedes Arauz, está viajando a París porque hay una reunión de la OCDE y el Perú está postulando a entrar a la OCDE. Dicho sea de paso, la señora ha viajado en primera clase, ¿no? O sea, un pasaje de $7.500, provecho. Pero, ¿qué cosa es lo que la OCDE está diciéndole a los países que quieren ingresar? Les está diciendo que tienen que instaurar gobiernos digitales. O sea, los gobiernos se tienen que comunicar ahora con los ciudadanos a través de la red dorsal. Es una obligación en el Estado, en la OCDE. Lo que pregonan acá los distinguidos amigos es que nos mantengamos como estamos, que no progresemos, que no se incentive la inversión en la red dorsal para que todos se conecten. Dicho sea de paso, presidente, la gran ventaja del mundo digital es que uno va sabiendo, porque en el mundo digital todo se registra. Entonces aquí tiene usted, presidente, el número de conexiones que tienen los medios de comunicación a Twitter, a Facebook, perdón, que tienen las entidades públicas del Estado a Twitter, a Facebook, a distintas redes sociales, y supera largamente cualquier tiraje de cualquier periódico, largamente, que son conectividades de 250.000, 650.000, Ministerio del Interior 111.000, o sea, está por día ingresos a la página de Facebook de una de estas entidades. De manera que no es que esto sea un tema ajeno, lejano. El Ministerio de Educación, presidente, tiene 5.200.000 visitas. 5.200.000 visitas en lo que va del año 17. Y tiene el Ministerio del Interior 368.000 me gustas en Facebook, 374.000 seguidores, 194.000 en Twitter, etcétera. Y eso va creciendo. Lo que sí es un secreto de Estado, porque aquí se pregona mucha transparencia, pero es un secreto de Estado de décadas, es el tiraje de los periódicos. A ver, ¿alguien sabe realmente cuánto tira un periódico? ¿Usted alguna vez ha visto algún periódico en el Perú que haya permitido que alguien entre a la boca de la imprenta para saber realmente cuántos ejemplares imprime? Nadie sabe. Solamente se puede saber por encuestas. Y si hacen encuestas con proyecciones, se calcula que hay 5 lectores por periódico y entonces hacen encuestas y de ahí dividen y el tiraje nadie sabe realmente cuál es. ¿Y sabe por qué, presidente, los periódicos no difunden, los periódicos impresos, la prensa, no difunden? Porque si fuese millonaria el tiraje, lo dirían, pero no lo difunden porque justamente no es millonario y viene en picada. Todo medio impreso viene en picada, presidente. Ya no va a ser en el futuro la compra de papel para ver noticias lo que el ciudadano común va a hacer. Y ese futuro ya está hoy. Y evidentemente los demás medios tradicionales también sufrirán el mundo de la competencia. La televisión y la radio se adaptarán, pero tendrán una competencia, ya no serán pues 6 canales, 7 canales del espacio abierto. Habrá miles. Y entonces, claro, su nivel de competencia se va a afectar. Así que aunque no haya esta ley, el nivel de competencia los va a afectar. Claro. Como el Estado permite que uno pueda fidelizar a un medio, entonces se cogen rápido este tema, presidente, y sin duda alguna, pues, o sea, los afecta. De manera, presidente, que tengo la impresión de que no estamos yendo hacia un esquema de regulación solamente porque en nuestro país cuando se regula se saca la vuelta. Hay que ser por eso draconiano, sí. Este es un proyecto draconiano, presidente. Tiene que ser, porque la única manera de que se cumplan con las normas es cuando se es draconiano, cuando se es duro. Tenemos leyes penales
que tienen todo tipo de vericuetos y entonces lo que se ve, lo que la población, ¿qué cosa ve? Impunidad. Porque no hay una política dura en materia de lo que significa defender los intereses del Estado y defender los derechos de los ciudadanos. No hay políticas duras, políticas blandas. Y por ahí es donde se escabullen pues, los intereses creados. Y cuando esos intereses creados empiezan a ver que no pasa nada, no hay ningún tipo de fiscalización o de regulación o de reglamentación, la puerta se abre de par en par y ¡bam!, de la plata, y aparece la tía brava del SUNEDU y ese tipo de despilfarros con los que se han estado en los últimos años haciendo las cosas. Y la publicidad a la hora del partido de fútbol, millones que se están entregando solamente para decir tu gobierno gobierna. Y esto es todos los gobiernos, no me vayan a venir ahora con el concepto de que no, Alan García también lo hizo. Bueno, pues muy mal hecho, muy mal hecho. Ahora yo tengo que defender los intereses de los ciudadanos. Y los intereses de los ciudadanos no pasan porque ellos se tengan que enterar de una campaña de vacunación o de una campaña contra la anemia a través de solamente publicidad pagada. Eso no resiste el menor análisis. Eso es insostenible que un medio de comunicación diga no se van a enterar de las campañas de vacunación si no me la pagan. Eso es absolutamente insostenible, es hasta inmoral que pueda ocurrir eso. Y efectivamente, tienen los medios la obligación, artículo 14 de la Constitución, a colaborar. ¿Colaboran? No lo sabemos. Si uno ve, si la colaboración del artículo 14, que se refiere a la cultura y a la educación, lo ve en los medios, generalmente no está. ¿Está reglamentado ese dispositivo constitucional? No está, no hay ninguna ley. Porque apenas se ha querido hacer leyes que sean de desarrollo constitucional, salen que no, la libertad de expresión. Y con el cuco de la libertad de expresión no se hace absolutamente nada, presidente. Por eso esto no es una ley que tenga que ver con la libertad de información y de expresión, porque todo el mundo podrá decir lo que quiera, como siempre, sin ningún tipo de menoscabo. Esta es una ley de ahorro del tesoro público, nada más, presidente. De evitar el despilfarro de los funcionarios públicos que usan a los medios de comunicación para engañar a la población diciendo que hacen lo que realmente no hacen. Ese es el tema de fondo, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresistas. Damos un tiempo prudencial, damos un receso para poder despedir a nuestros invitados. Bien, en estos momentos entonces, 11 de la mañana con 56 minutos, despiden a los invitados que han llegado hasta el Congreso, hasta la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Nos referimos al defensor del pueblo Walter Gutiérrez y también al representante de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión Jorge Vaca Álvarez. 11 horas con 55 minutos se levanta la sesión. Muchas gracias. Bien, se levanta la sesión entonces a esta hora, la sesión ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que ha tratado el tema, que ha debatido, ha podido escuchar también a los invitados sobre la ley que regula el gasto de publicidad del Estado. Nosotros a esta hora vamos a trasladarnos nuevamente a la Comisión de Constitución. Adelante. Con Castilla han habido muchas modificaciones. Es más, antes de las elecciones presidenciales o la elección del Congreso, no decía ese juramental el 28 de julio, podía ser en noviembre, en febrero, en marzo, no había fecha. Y además, dentro de esas posibilidades, los que más tenían esto, porque la votación era universal en el país, no es que se votaba por Lima, los de Lima y los de Trujillo por Trujillo. Los que más ascendencia y más número de congresistas del Senado tuvieron fueron los del Cusco, tenían 17, 20 congresistas, senadores, o los de la Libertad, que tenían 15 senadores, y eso era en cualquier momento del año, porque la historia republicana ha sido bien complicada la nuestra, ¿no? Mucho militarismo, además. No encuentro mucha cosa pareja en las propuestas más que la bicameralidad, la palabra bicameralidad, pero las condiciones de todas son realmente, creo que hasta diametralmente opuestas. No pondría como condición el aspecto económico. El costo-beneficio no puede ir porque nos va a costar menos. Si se va a hacer algo, que se haga bien como corresponde y afrontar lo que va a ser crítica. Pero lo que se haga bien. Sobre todo porque si hablamos, presidenta, del pasado, obviamente, solamente acá en la época del 60 éramos 17 millones de habitantes.
60, entrando a 70, éramos 17 millones de habitantes. Pero no olvidemos que en la historia republicana, Presidenta, los grandes caciques de las regiones, que los que venían en caballo o en carreta, después en 4x4, que eran los dueños de su región, solamente venían a ver sus propios intereses, ya sean mineros, agrarios, hacendados, pero que nunca hicieron absolutamente nada por su región, porque ha seguido pobre las décadas desde 1800, 1900 y 2000, porque eran los grandes terratenientes o los grandes mineros, como le digo, que venían pues en sus carretas a caballo, pero que nunca hicieron nada por su región, porque si hubiera sido así, esos caciques eran millonarios, pero nunca miraron al corazón profundo del Perú, no les importó. La sierra dejada y la selva no existía en la historia de la República. La selva la hemos casi logrado con Belaúnde, con su marginal. Yo creo que, por ejemplo, si vamos a hablar del tema de los parlamentos, no podemos compararnos con algunos parlamentos de todas maneras, pero claro, el Perú que ha sufrido con tantas constituciones no puede llevarse a cabo de repente de un momento a otro con una situación que se ha presentado el día de hoy. A mí realmente no estoy muy convencida si debe haber o no Senado, no lo tengo claro. Porque si va a ser un poco más de lo mismo y cada uno se pone más exquisito, como uno que puso, que lo mencionó el congresista Velázquez Quezquén, con una serie de arbitrariedades, son pues los que se sentían intelectual, socialmente, los exclusivos, los elegidos por ellos mismos para poner una serie de condiciones para el Senado. Yo quiero traer acá el caso de Hilaria Supa, por ejemplo, cuando entró al Congreso. Y fue muy criticada porque era realmente con muchas dificultades para ser alfabeta. Y la agraviaron bastante. Sin embargo, ella representa una región importante de analfabetos. Y tuvo una buena votación como congresista y mayor como vino como parlamentaria andina. Cuidado con excluir a la gente y sacarla del juego porque su condición intelectual o social educativa la limita. Acá también tenemos que mezclar cosas de decencia, de corrección y de transparencia, porque acá el Senado no nos ha enseñado nunca en ninguna parte que el país se ha manejado con transparencia. Y por eso es que entramos a la guerra con Chile como entramos, porque era tal el desbarajuste y el caos que había en el Perú. El Perú entró a la guerra con Chile pobre, sin Estado. Chile ya era un Estado, el Perú entró pobre. Y por supuesto que ya agarramos, y este Congreso nombró a Pirola dictador, presidente y dictador, para manejar la guerra con Chile. O sea que la propuesta del Senado puede ser interesante, hay que madurarla, hay que masticarla y con información objetiva si queremos hacer las cosas bien, pero no con la injerencia de algunas organizaciones, y voy a nombrarla como Transparencia. Es una ONG común y corriente, no es ninguna institución ni Proética que tiene atrevimiento a mandarnos una carta diciéndonos que le presentemos a Proética una declaración de garantías. ¿Quién es Proética? ¿Quién es Proética? ¿Quiénes son los de Transparencia? ¿A qué sociedad han pertenecido? ¿Accionistas de dónde han sido? ¿Directores de qué empresas han sido? Sería bueno saber, pero tengamos las cosas bien claras que le corresponde a este Parlamento. Creo que es una propuesta que hay que madurarla con tranquilidad y como lo repito y lo digo nuevamente y lo voy a seguir repartiendo, el Perú tuvo Senado años y años. Y los caciques terratenientes de las provincias del Perú no hicieron nunca nada por su región, por eso que siguió siendo pobre, con regiones millonarias donde había el control que existe el día de hoy. Eso hay que tenerlo claro, el Perú nació herido, la selva no existía. Entonces proponer algo, si se va a hacer, lo único que reitero es hacerlo bien. Pero el tema económico no puede imponer al Congreso una decisión de que hay que gastar menos, entonces 100 diputados y 30 congresistas. De ninguna manera, ni la tontera de que va por dietas o lo hacen voluntariamente gratis. Ese populismo barato por ganarse en una situación con el pueblo es una tontería. Si se hacen las cosas y se plantea, hay que hacerlas bien como corresponde. Y yo soy enemiga de cuando el Estado licita, vayamos por lo más barato, por la situación de la pujada, de qué cosa es lo más económico. Cuando se compre algo, comprémoslo bien. Si hacemos una modificación, hagámosla bien, pero no estemos limitadas por situaciones económicas de ninguna manera o situaciones intelectuales o que alguien sepa leer o escribir. Gracias, Presidenta. Congresista de Belaúnde para que concluya. Sí, Presidenta, coincido en la idea de que una reforma constitucional no puede tener como elemento principal el ser un concurso de popularidad,
¿no? Y yo creo que el número de senadores y el número de diputados que se establezca, si es que finalmente vamos por la fórmula bicameral, tiene que responder a qué es lo mejor para la ciudadanía y para el país en cuanto al criterio de representatividad. Entonces yo suscribo la idea de estar pensando en un número menor para que no sea tan impopular, no debería ser el eje de esta discusión, sino ver la Constitución histórica, como señala Javier Velázquez, y también la situación de la región en cuanto al nivel de representatividad de diputado, senador.